Vamos a ver la última clase de esta doctrina de la predestinación. Y esta última clase de la predestinación, el tema que vamos a abarcar va a ser la reprobación. La reprobación de los hombres. Así que antes de comenzar, mis hermanos, vamos a estar de pie, a orar a Dios, a encomendarnos en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Muchísimas gracias por tu misericordia y amor. Muchísimas gracias por ser quien eres, hacer lo que haces. Venimos ante ti, Señor, rogando que nos limpies, nos perdones por todos nuestros pecados conscientes e inconscientes. Señor, que apliques esa obra preciosa de Cristo en nosotros. Que en esta mañana podamos disfrutar de nuestra comunión contigo, deleitarnos en ti, aprender de ti, adorarte, Señor, y disfrutar de la Santa Cena recordando también ese sacrificio que tú has hecho por nosotros. Dios bueno, en esta doctrina que vamos a estudiar, la predestinación y dentro de la predestinación, la reprobación, rogamos, Padre, que nos des gracia para entender tu palabra, que nos des gracia para entender tu carácter y tu obra, y que podamos adorarte más y servirte más. Guía al que habla, guía al que escucha, y que todo se haga para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La reprobación. Debemos creer en la reprobación porque Dios la ha revelado. Eso dijo Joel Vicky. Debemos creerla porque está en la Biblia. Esa es la razón por la cual hablamos de la reprobación. Esta doctrina, mis hermanos, es muy difícil de entender, es muy difícil de enseñar, porque no es una doctrina que sea agradable y que sea digerible, es muy complicada. Y si no estuviera en la Biblia, no hablaríamos de ella. Si la doctrina de la elección es difícil, que la hemos visto por 3 domingos, contando el anterior, la doctrina de la reprobación es aún más difícil. De hecho, esta doctrina ha sido controversial y es tan difícil que algunos hombres respetables, y de hecho esto lo digo para que no hagamos ídolos de algunos predicadores, no hagamos ídolos de algunos teólogos. Por ejemplo, Martin Lloyd-Jones, un hombre de Dios, se los recomiendo que lo lean, que lo estudien. Pero, por ejemplo, él no habló nunca de la reprobación. Otro autor que también les recomiendo muchísimo porque es muy profundo y es J.C. Ryle. Más de uno lo ha escuchado. Él es un hombre, fue un hombre teólogo ávido, tiene unos libros sobre la santificación, sobre la vida cristiana que de verdad impactan, pero por ejemplo él no creía que hubiese reprobación. Nosotros, como una iglesia bautista, nuestra confesión de fe habla de reprobación y nosotros creemos en esta doctrina. Y hoy vamos a ver de qué se trata, por qué creemos en esta doctrina. Hermanos, y es fácil entender por qué estos temas no se predican en muchas iglesias hoy en día. En primer lugar, este no es el tema principal de la Biblia. La Biblia nos habla del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. El Evangelio es lo principal. La reprobación no lo es. Pero además de que no es el tema principal en la Biblia, es un tema muy difícil de abordar y de hecho hoy vamos
a tratar de explicar lo que la Biblia nos habla sobre la reprobación. No vamos a explicar en su totalidad porque a fin de cuentas, este tipo de doctrinas tienen un lado que diríamos que es esa voluntad secreta de Dios, esa voluntad que no entendemos de Dios. Así que vamos a hablar hasta donde Dios en su Biblia nos permite ir. No vamos a ir más allá. Pero en tercer lugar, no se habla de esta doctrina porque algunos piensan que hablar de la reprobación de aquellos hombres que no son elegidos desanima al pecador, le quita la esperanza de venir a Cristo. Y hoy vamos a ver cómo esto no es así. La doctrina de la reprobación, de la condenación, no debe llevar al pecador a vivir más en pecado. Por el contrario, si se predica como la Biblia lo enseña, de una forma correcta, llama al pecador y lo lleva a arrepentirse y a vivir más para Dios. Así que Dios nos ayude, hermanos, en este estudio. Dice Juan Calvino sobre esta doctrina, dice: la Escritura es la escuela del Espíritu Santo, en la que así como no se omite nada que es necesario como útil de conocer, tampoco se enseña nada que es oportuno conocer. Por tanto, debemos guardarnos de privar a los creyentes de algo revelado en la Escritura sobre la predestinación. A lo que va Calvino es a que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Así que si la reprobación y la predestinación están en la Biblia, no podemos esconderlo. Si la predestinación la vemos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y si la condenación la vemos en la Biblia, debemos predicarlo y no podemos privarnos de conocer estas obras que Dios hizo solo porque parecen desagradables. Así que vamos a comenzar y el primer punto de nuestra clase va a ser la definición. ¿Qué es la reprobación? Berkhoff define la reprobación de la siguiente manera. Él dice: la reprobación puede ser definida como el eterno decreto de Dios por medio del cual Él ha determinado pasar a algunos hombres de su operación de gracia especial y castigarlos por sus pecados para la manifestación de su justicia. Voy a repetir: el eterno decreto de Dios por el cual ha determinado pasar a algunos hombres de su operación de gracia especial y castigarlos por sus pecados para la manifestación de su justicia. Otra de las definiciones es que la reprobación es el decreto por el cual Dios ha previsto no aplicar su gracia salvífica, sino su justicia. Entonces, ¿qué es la reprobación? No es que Dios haga malos a los hombres para que hagan mal. No, es Dios dejando a los hombres en su estado hacer lo que a ellos les place hacer. Y los castiga por vivir en enemistad contra Él. Así que Dios elige a unos, pero ¿qué pasa con los demás? Los pasa por alto. Segundo punto de nuestra clase. ¿Qué evidencia tenemos de la reprobación, de esta doctrina? Primero, vamos a hablar de algunos puntos teológicos. Hermanos, si no tenemos duda en cuanto a la elección,
si creemos en la elección, que la vimos en las últimas clases, no deberíamos tener ninguna duda en cuanto a la reprobación, porque ambas caminan juntas, ambas. Dios elige a algunos. ¿Qué significa eso? Que no elige a otros. Así que si creemos que Dios elige, debemos creer también que Dios reprueba. Yo no puedo creer que Dios elija, pero que Dios no repruebe. Porque si elige a algunos, entonces, ¿dónde quedan los demás? Archie Sproul dice lo siguiente: si existe en absoluto tal cosa como la predestinación, y esa predestinación no incluye a todos, entonces no debemos rehuir la necesaria inferencia, o sea, la conclusión de que la predestinación tiene dos lados. No es suficiente hablar solo de Jacob. Debemos también considerar a Esaú. Y en las clases pasadas estuvimos viendo a Jacob y el gran amor que Dios tuvo por Jacob. Pero esa es la mitad de la doctrina de la predestinación. En nuestra primera clase vimos hace un mes que la predestinación tiene dos partes. Por un lado, Dios elige, pero por otro, Dios reprueba. Ya vimos a Jacob, veamos a Esaú. ¿Qué más evidencia tenemos de esta doctrina? La Biblia. La Biblia es nuestra máxima regla de fe, de creencia. Así que vamos a la escritura. Vamos a leer Proverbios capítulo 16, versículo 4. Si leo algunos versículos rápido, tomen nota de la cita y luego los leen con detenimiento por cuestiones de tiempo. Proverbios 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todas las cosas las hizo Dios. También hizo a algunos para manifestar su justicia, como leemos en Romanos 9. Recuerden lo que vimos hace 8 días. Unas vasijas hechas para un propósito de honra y otras para uno de deshonra. En estas vasijas, en los impíos, Dios manifiesta su justicia. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquellos que no fueron elegidos y que no están escritos en el libro de la vida, ellos son los que se asombrarán viendo la bestia y la adorarán y vivirán en pos de ella. Pero los que sí están escritos no lo harán. ¿Por qué? Porque Dios elige a algunos, reprueba a otros. Juan, capítulo 10. El discípulo del amor. Capítulo 10, versículo 26. ¿Qué es lo que dice? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ustedes no creen. ¿Por qué? Porque no quieren, pero también porque no pueden creer. Y no pueden creer porque no son de los que el Padre me dio, dice Cristo, porque no son de aquellos elegidos. Ustedes son de aquellos reprobados y por eso no pueden creer. Hermanos, ¿cuál es la causa de nuestra salvación? Piensen en eso. ¿Por qué somos salvos? ¿Cuál es la causa? ¿Es la fe la causa de nuestra salvación? No. Así es. Dios nos elige y a los que elige les da la fe para arrepentirse y ser salvos. Entonces, ¿cuál es la causa? Es el amor de Dios.
Es la voluntad de Dios. Por eso somos salvos. Pero asimismo, como la fe no es la causa de la salvación, sino el amor de Dios, escuchen bien, mis hermanos, asimismo, la falta de fe no es la causa de condenación en los impíos. La causa de condenación en los que se pierden no es la falta de fe. Porque si fuera la falta de fe, entonces por tener fe serían salvos. Pero no es así. Es por la reprobación que los impíos se pierden. Dios elige, le da la fe al hombre y el hombre es salvo. Pero la fe no nos causa salvación. Nos causa salvación el amor de Dios, la voluntad electiva, soberana, santa, justa y perfecta de Dios. Tengamos eso en cuenta porque más adelante vamos a tener que abordar otra vez el asunto. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación. ¿Es bíblica la reprobación? ¿Es bíblica la condenación? ¿Debemos hablar de ella? ¿Debemos predicarla? ¿Debemos creerla? La Biblia está llena de versículos que explícitamente nos dice, hay algunos hombres que desde antes han sido destinados a condenación, hombres impíos. Mateo capítulo 20, versículo 16. Este versículo es muy conocido. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados por la predicación del evangelio, pero pocos. ¿Qué dice? Pocos los que tienen fe y vienen, pocos los escogidos. Y aquí volvemos a lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Es la fe lo que me causa la salvación? No, es la elección de Dios. Si Dios no me elige, yo no voy a ser salvo. Muchos son los que escuchan la predicación del evangelio. Muchos son los que reciben las buenas nuevas. Pero ¿cuántos creen? Los que han sido elegidos por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Y oigan bien cómo termina el versículo, a lo cual fueron también destinados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente en él. A nosotros nos ha puesto Dios para salvación, no para ira. Y vemos de nuevo la diferencia. Dios elige a algunos, a otros reprueba. Podríamos seguir leyendo y leyendo versículos, pero creo que estos son demasiadamente claros en cuanto a esta doctrina. Hermanos, y tenemos que ser honestos, si la Biblia no nos hablara de esto,
no creeríamos esta doctrina. Esta no es una doctrina natural que no vamos a inventarnos o vamos, no. La Biblia misma y Dios nos la revela y debemos predicarla. Pero entonces ahora vamos a hacer algunas aclaraciones para entender mejor esta doctrina. No podemos quedarnos solo con Dios elige a algunos, reprueba a otros. Vamos a Romanos capítulo 9. Hace 8 días lo vimos, hoy vamos a meditar de nuevo en este capítulo 9 para entender a profundidad esta doctrina. Leamos del versículo 10 al versículo 12 para comenzar. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hermanos, lo primero que debemos entender en cuanto a esta doctrina es que el acto de reprobación, el acto de Dios dejar pasar a las personas en su pecado, es un acto de la voluntad de Dios. Y eso debemos tenerlo muy en cuenta. La reprobación proviene de la voluntad de Dios. Es Dios quien consciente y soberanamente decide pasar por alto a algunas personas. Versículo 13. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Hermanos, la causa de la condenación del pecador es la voluntad de Dios. La causa de la condenación del pecador es la voluntad de Dios. Pero entonces Dios, diría alguien, es como el gobierno, un gobierno injusto que viene, mira a un ciudadano y dice, va a ser condenado y lo lleva a la cárcel por 50 años, lo condena, siendo inocente o siendo culpable sin saberlo. No. Y por eso, la causa inmediata de la condenación es el pecado del hombre. Dios reprueba, sí, pero ¿por qué Dios condena? Dios condena porque el hombre es pecador. Dios reprueba, pero ¿por qué Dios condenaría? ¿Por qué Dios llevaría a alguien a juicio y lo enviaría a un castigo eterno si no ha cometido ningún pecado, si no ha hecho ningún mal? Dios reprueba al hombre, pero es el hombre en su pecado quien es responsable ante el juicio, ante el juez, y quien debe cumplir por sus actos una condena si así lo determina el juicio. Leamos del versículo 14 al versículo 20. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa?
Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho? De estos versículos aprendemos varias cosas importantes y en primer lugar confirmamos que la razón de la reprobación es el beneplácito de Dios. Pero entonces, si Dios es el que condena a algunos, ¿es Dios injusto? Les hago una pregunta, ¿es Dios injusto por no salvar a Satanás? ¿Es Dios injusto por no salvar a los demonios? Más bien, ¿cuál es la diferencia entre Satanás y yo? Entre Satanás y usted. ¿Cuál es la diferencia? Dijo un teólogo, la diferencia solo es cantidad de pecado, no calidad de pecado, porque el pecado es el mismo contra Dios, solo que Satanás ha pecado más. En otras palabras, estamos en igual enemistad contra Dios. El impío es enemigo de Dios, como los demonios son enemigos de Dios. Ahora, si somos todos malos, ¿es Dios injusto por no salvar? Hace 8 días respondimos esta pregunta con mucha más profundidad y si alguien tiene alguna duda, por favor vaya a YouTube, vea el video completo donde respondemos esto. ¿Es Dios injusto? Pero la respuesta corta es no. Dios no es injusto porque todos son culpables y Él no tiene obligación alguna de salvar a sus enemigos. Así que Dios reprueba por su voluntad. Pero esto va más allá. Dios reprueba por su voluntad, pero ¿por qué condena? ¿Saben por qué condena a Dios? Dios condena porque Él odia. Dios odia al pecado, pero también al hacedor de maldad. ¿Cuántas cosas nos dicen los salmos? Aborrece Jehová y abomina, dice, labios mentirosos. Y tenemos una lista y sabemos, de hecho tenemos otra clase de los atributos de Dios completa donde hablamos solo del odio de Dios. Dios odia al pecador y odia el pecado. Y por eso van a sufrir el castigo. Pero solo para refrescar nuestra memoria, el odio de Dios no es una amargura en él, algo que lo haga sentir mal, como a nosotros, que nos consume, no. En Dios no es un sentimiento malo. El odio de Dios es simplemente una forma humana que nosotros usamos para tratar de entender cuál es la posición de Dios frente al pecado. ¿Qué es lo que Dios opina y qué es lo que Dios hace en contra del pecado? Así que el odio, en resumidas cuentas, es la soberana voluntad de no dar gracia a algunos, de no dar ese amor salvífico a algunos enemigos, de hecho. Otra aclaración que tenemos que hacer es que la reprobación no es exactamente como la elección, pero al contrario. O sea, no es que la elección se mira al espejo y se ve negra, porque ella es blanca y se ve al contrario, no. No funciona así. En la elección, y los que están tomando nota, muy atentos, en la elección, Dios activamente
interviene y actúa para la salvación de algunos. De hecho, Dios se da a sí mismo para poder salvarlos. Desde Adán hasta Cristo, vemos ese plan de redención. Vemos lo mucho que hizo Dios. Y de hecho, después de Cristo, continuamos, y la Escritura nos muestra esas maravillas del Evangelio que Él activamente hace, interviene para llevar esta elección y esa salvación a cabo. En la reprobación no es así. En la reprobación, Dios es pasivo. Dios no hace nada. Dios endureció a Faraón, nos dice la Biblia, ¿cierto? Lo acabamos de leer. Lo endureció. ¿Cómo lo endureció? Lo dejó. ¿Cómo lo endureció? Se alejó de él. Y Faraón en su pecado hizo todo el mal que quiso hacer. Hermanos, ¿se han preguntado alguna vez por qué usted, por qué yo no somos como Hitler? ¿Por qué usted y yo no somos asesinos seriales? ¿Por qué usted y yo no somos ladrones, no somos como aquellos hombres que han llevado su pecado a lo más vil? ¿Por qué? Hay una doctrina que se llama la gracia restrictiva de Dios. Hermanos, y esa restricción de Dios, ese amor de Dios que está aquí en el mundo, es la razón por la cual yo no soy Hitler. Es la razón por la cual usted no ha matado a su mamá como algunos impíos allá afuera en su pecado desenfrenado. ¿Por qué no hemos hecho todo el mal que pudiéramos hacer? ¿Por qué nuestro corazón contaminado no ha sido desenfrenado? Es más, ¿por qué los impíos allá afuera no hacen todo el mal que quisieran hacer? Es por la gracia de Dios. Hermanos, como decía Jonathan Edwards, el corazón es como el infierno, profundo como el infierno. Pero ¿por qué no todos son tan malos como podrían? Porque Dios restringe. Hermanos, es por eso que en el infierno no es que alguien esté allá orando a Dios por misericordia. Señor, por favor, sácame de aquí. Señor, por favor, ten misericordia de mi papá que quiero que se vaya contigo y no venga acá. No. En el infierno, toda gracia de Dios, toda bondad de Dios, todo amor de Dios son retirados. Y por eso en el infierno las personas solo pueden odiar más a Dios y lo insultan. Y por eso vemos en Apocalipsis cómo aborrecen a Dios, porque cuando el Espíritu Santo, la iglesia sean tomados y deje el amor de Dios de estar sobre este mundo, el mal se va a desenfrenar y los hombres van a ser tan malos como puedan ser. Pero en este momento es Dios y en su bondad, en su amor, en su misericordia, quien protege y preserva al mundo. Y la presencia de la iglesia en la tierra preserva, somos la sal de este mundo. ¿Por qué Israel pudo vivir en Egipto en abundancia durante mucho tiempo? Y pudo multiplicarse cuando solo llegó José y su familia. ¿Por qué pudieron ser millones y multiplicarse y tener hijos y vivir tranquilamente por un tiempo? Porque la gracia restrictiva de Dios frenaba el corazón de Faraón y les permitió estar en paz.
y les permitió estar bien. Pero ¿qué pasó cuando Dios quería liberar a Israel? Dios se alejó. Dios se alejó y el corazón de Faraón se enardeció contra Dios y empezó a odiar más a Dios y a vivir en contra del pueblo de Dios. El corazón se endureció no porque Dios lo hizo malo. La reprobación no es Dios haciendo mal a la gente o metiéndole mal en sus corazones. Es simplemente su bondad retirándose, alejándose, y el hombre en su pecado vive en maldad. Y de hecho debemos dar gracias a Dios por esa gracia restrictiva, que en esos momentos de tentación, que en esos momentos difíciles, nos llevó a hacer lo correcto y no a vivir en contra de Dios. Y es por esto mismo, y aquí abro un paréntesis, porque no es relacionado a la clase, pero no podemos ser necios. Si sabemos que algo no es la voluntad de Dios, hermanos, debemos tener cuidado, porque Dios como castigo puede darnos lo que queremos y puede permitirnos hacer o ir a donde Él nos está restringiendo. Pero por nuestra necedad, Dios puede castigarnos para hacernos entender que no era su voluntad y quitar su mano y dejarnos para que entendamos. Por eso, si sabemos que algo no es la voluntad de Dios, que la palabra de Dios no nos enseña a actuar así ni a vivir así, hermanos, obedezcamos a Dios. No siempre el que Dios me deje hacer lo que yo prefiera es lo mejor. El no de Dios es una bendición, hermanos. Y por eso debemos entender que si una oración no es respondida, que si algo no va como yo quiero, gracias al Señor, porque es su voluntad sabia y soberana para mí. Cerremos el paréntesis y sigamos con nuestra clase. Basados entonces en lo que acabamos de hablar, podemos resumir esta doctrina de la reprobación de la siguiente manera. Punto número 1. La reprobación es el acto soberano de Dios de pasar por alto a los no elegidos y dejarlos en su condición. Esa es la reprobación. Y la condenación, en segundo lugar, es que de aquellos que son pasados por alto, aquellos son condenados por sus pecados. Número 1, Dios los deja pasar cuando Él reprueba, pero número 2, condenación, aquellos que pasó por alto los condena porque son pecadores y porque han pecado contra Dios. No es que Dios decidió condenarlos, aunque fueran buenos, no, son malos, pecadores, y por eso son condenados. Es necesario señalar, dice esta cita, que la preterición, esta palabra preterición, viene del latín preter, pre, adelante de, y iré, o ir, que significa como pasar adelante. Es decir, esta preordenación de Dios, es a lo que se refiere esta palabra. Esta reprobación desde antes, esta preterición, es como la elección, en que también es incondicional. Y esa es la diferencia entre las dos, entre reprobación y condenación. La reprobación es incondicional. ¿Por qué? La elección es incondicional. Así como hay elección incondicional, hay reprobación incondicional. ¿Qué significa esto? Que Dios no está condicionado porque ellos sean crédulos o incrédulos, porque tengan fe en Él o no.
Cuando hablamos de que Dios elige, Dios no ve obras, tampoco ve obras para reprobar. Cuando hablamos de que Dios salva, Él salva a los que tienen fe y condena a los que pecaron. Pero por eso debemos marcar la diferencia. Y vamos a ponerlo de esta forma. Por un lado, tenemos la condenación y después de la reprobación, y después de la reprobación, la condenación. Por otro lado, tenemos la elección de Dios y luego la salvación. Entonces, salvación, reprobación y elección, y salvación y condenación. Tenemos que dividirlas así: reprobación, elección, salvación, condenación. Cuando hablamos de la reprobación y de la elección, ambas son incondicionales. ¿Por qué aborreció a Esaú si no había nacido? Lo reprueba sin obras. Y asimismo, elige a Jacob sin obras. Ninguno había nacido, ninguno había hecho ni bien ni mal, pero en la soberanía de Dios, Él elige a uno, reprueba al otro, sin obras. Ahora, cuando hablamos de que Dios condena, ¿por qué Dios condenó a Esaú? ¿Y por qué Jacob fue salvo? La condenación y la salvación sí son condicionales. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Arrepentimiento y fe. Creer en Cristo y vivir para Dios. ¿Cuál es la condición para ser condenado? Ser pecador y ser culpable. Así que tenemos esas dos esferas que son incondicionales ambas, la reprobación y la elección, pero tenemos esas otras dos que se desprenden, que son la salvación y la condenación, que sí son condicionales. ¿Soy claro, mis hermanos, con esto? Así que Dios condena al pecador basado en su pecado. No condena al pecador porque lo repruebe. No. Y vuelvo a traer el ejemplo que dimos hace un momento. Si la justicia dijera repruebo a estas personas, pero no han hecho nada, ¿cómo los va a condenar? No podrían condenar. Los puede reprobar, pero ¿cómo los condena? No puede condenar. Porque son inocentes. Pero son condenados porque pecaron. Como hicieron lo malo, entonces reciben la condenación. Pasa lo mismo, pongamos el ejemplo de la elección. Dios elige a algunos, pero ¿qué sucedería si aquellos no tienen fe en Cristo? No podrían ser salvos. Si aquellos no obedecen la palabra de Dios y viven en pecado, no pueden entrar al cielo. Ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Así que, ¿por qué son salvos? Porque cumplen con unas condiciones. Esas condiciones son fe en Cristo, las obras de Cristo. Es la obra de Cristo la que hace a estos salvos. Y es el pecado de estos los que los condena. Difícil de entender, difícil de digerir, como lo dije en un inicio, pero al final vamos a tener un espacio de preguntas para poder resolver esto. A fin de cuentas, mis hermanos, la reprobación es para la gloria de Dios, así como la elección. Así como los atributos de Dios se revelan en la manifestación de su gracia, así también sus atributos se revelan en la manifestación de su ira eterna. Al inicio decíamos que predicar esta doctrina para algunos es algo que no se debería hacer porque puede hacer que el pecador se desanime y siga viviendo en su pecado. Pero
Para el amigo que me escucha, dice Babin, voy a leer esta cita. El propósito de la elección no es, como tan a menudo se proclama, alejar a muchos, sino invitar a todos a participar en las riquezas de la gracia de Dios en Cristo. Nadie tiene el derecho de creer que él o ella es réprobo, porque todos son llamados sincera y urgentemente a creer en Cristo para salvación. Amigo, no puedes decir, mi pecado es la razón por la cual yo soy réprobo. Yo fui reprobado por Dios y por eso vivo así, por eso no quiero ir a la iglesia y por eso no quiero obedecer y por eso quiero hacer lo que me venga en gana. ¿Saben por qué? Porque Dios no reprueba por el pecado. ¿Qué acabamos de ver? ¿Dios por qué reprueba? Dios reprueba a Esaú ¿cuándo? Cuando no había nacido. La pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos a quién Dios reprobó y a quién eligió? No lo sabemos. Así que Dios no reprueba a aquel porque ha vivido 20 años en pecado. A aquel porque pecó tantas veces. A aquel porque ha hecho tanto mal. Si Hitler estuviera vivo, tendríamos la responsabilidad de ir y predicarle el evangelio. Porque Cristo vino a salvar pecadores. Él no vino por personas perfectas. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarnos a nosotros, pecadores, inmerecedores de cualquier cosa buena. Solo merecíamos infierno, pero Él decidió salvarnos. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es entender, mis hermanos, es entender que no vamos a ser salvos si no obedecemos la palabra de Dios. Y es entender que vamos a ser condenados si pecamos y vivimos en el pecado. La reprobación y la elección son una cuestión de Dios. Debemos predicarlo porque la Biblia lo dice. Debemos enseñarlo porque debemos conocer la obra de Dios. Pero Dios elige a algunos, reprueba a otros, y eso no debe afectarnos en nada. Eso no debe de llevarnos a nosotros. Pienso yo, imagino que Dios eligió a aquel y a mí no me eligió. Entonces voy a vivir en pecado. No, porque la condenación y la salvación sí es algo de lo que la Biblia me hace responsable. Y sí es algo que está en mis manos. Yo decido vivir para Dios. Yo decido obedecer a Dios. Y el que no venga a Cristo y el que no se arrepienta de su pecado, sufrirá condenación eterna. ¿Por qué? Porque no quiso. Porque no vino a Cristo. Porque decidió vivir en maldad. El que se arrepiente fue elegido. Sí. El que se condena fue reprobado. Sí. Pero usted y yo somos responsables. Y es por esto mismo, mi hermano, que nosotros debemos estar agradecidos con Dios. Y esta doctrina, como dijo alguien, debe ser el fuego dentro del corazón del cristiano desanimado, del cristiano que no quiere más, que se siente débil, porque es Dios quien eligió. Si todos fueran elegidos, daríamos gracias a Dios y lo adoraríamos, pero no todos son elegidos y muchos han sido reprobados. ¿Por qué tú estás aquí hoy?
¿por qué hoy, domingo, no estamos vomitando después de la borrachera de 3 días, tirados en un prostíbulo? ¿Por qué no? Porque hoy tenemos un hogar. Porque hoy queremos vivir para Dios. Pecamos, fallamos, sí. Pero de eso se trata la vida cristiana, no de no pecar, de arrepentimiento constante. Se trata de vivir para Dios, aunque no podamos. Jonathan Edwards escribió 70 resoluciones. Les recomiendo que las busquen en internet. 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Y una de ellas es: decido luchar con mi pecado, resuelvo hacerlo, aunque no pueda. Aunque mi pecado me venza y aunque la tentación sea más grande que yo, resuelvo luchar. Ese debe ser el lema del cristiano, la vida del cristiano. Y por esto, mis hermanos, no hay nada que codiciar a los impíos. No hay que mirar sus riquezas, no hay que mirar sus posiciones, no hay que mirar cómo viven y decir, ¿por qué yo no? Hermanos, ellos no tienen la salvación. Y por eso, niño, cuando veas a otros niños que sus padres les dan todo lo que quieren, que hacen berrinches, que viven como quieren, pero tus padres te enseñan a vivir para Dios, no codicies eso. No lo codicies, porque Dios ha determinado una voluntad que es lo más perfecto que puede pasarnos, que es lo mejor que puede pasarnos. Y por esto, mis hermanos, debemos estar agradecidos con el Señor. Por esto, mis hermanos, debemos buscar vivir más para Dios. El consenso de Brennan de 1595 nos da una advertencia. Dice: uno no debería precipitarse a considerar alguno entre los réprobos, a menos que hasta el fin de su vida y hasta la muerte persista en la obstinación de la maldad y de un espíritu contumaz, y finalmente muestre ser un blasfemo enemigo o escarnecer a Dios de su santa y de su santa palabra. ¿Hasta qué momento no podemos decir aquel es réprobo? Hasta que deje de respirar. Si hay aliento en tu nariz hoy, si estás respirando, si tu corazón palpita, mientras hay vida, hay esperanza. Y por eso nadie debe considerarse ni réprobo ni elegido. Nuestra vida debe demostrar cómo nos considera Dios. Como dijimos en una clase pasada, si estoy siendo santificado hoy, voy a ser glorificado. Porque creerme elegido ya me lleva a vivir tranquilo. Yo soy elegido, no tengo de qué preocuparme. Y creerme réprobo también me lleva a pecar. Pero miren que siempre el hombre busca excusas para pecar y vivir más en su maldad. Y lo que tenemos que buscar es razones para vivir para Dios. Si Dios me eligió, yo debo obedecerle y vivir en agradecimiento. Y debo estar siendo santificado ya para poder ser glorificado mañana. Es nuestro deber. Termino con esta última cita de Anthony Hockeman. Dice: sin duda, uno nunca puede pensar o hablar fríamente de la reprobación, ya sea la reprobación de sí mismo o de otro hombre. Nunca se puede pensar o hablar fríamente. Y el terror de la reprobación se incrementa cuando recordamos que, de acuerdo a la postura reformada, según la escritura, la reprobación es soberana, inmutable, inflexible. Hermanos,
Dice este autor, la reprobación realmente es terrible de contemplar. Tan terrible es de contemplar como maravillosa la gracia de la elección. Piensen en eso, que no sabemos quiénes, no sabemos dónde, pero que hay seres humanos que han sido reprobados por Dios. Y hagan lo que hagan, corran, quieran, como dice la Biblia, aunque corran, tendré misericordia del que tendré misericordia. Y no podrán ser salvos. Y no tienen salida. ¿Quiénes? No sabemos. Pero asimismo hay elegidos. Elegidos que nada ni nadie podrá separarlos del amor de Dios. Y nosotros que lo hemos entendido, tenemos una responsabilidad grande. Responsabilidad de ir a predicar y de ir con la confianza de que el que venga a Cristo ha sido salvo y el que no venga no ha sido su voluntad. Ir a predicar porque es Él quien nos manda. Así que, querido amigo, querido hermano, creas en Cristo o no creas en Cristo, la solución es la misma. Arrepentimiento y fe. La solución es la misma. Si quieres deleitarte verdaderamente, y no como el mundo dice, sino gozo real, ni el sexo, ni las drogas, ni el mundo, ni la fama, ni los placeres podrá dar eso. Somos hechos para vivir para Dios. En nuestro corazón hay un hueco tamaño Dios y solo Él lo puede llenar. Así que no intentes llenarlo con nada ni buscar excusas en las doctrinas para vivir en tu pecado. Ven a Cristo y arrepiéntete. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Señor, por tus obras tan perfectas, tan incomprensibles. Gracias por hoy habernos permitido arañar un poco más de ese conocimiento tan vasto, tan grande, tan indescriptible. Dios mío, ten misericordia de nosotros y que esta doctrina nos lleve a vivir como tu palabra nos enseña. Que esta doctrina nos lleve a entender que lo único que importa en esta vida es vivir para ti, es agradarte a ti. Y rogamos especialmente por aquellos, Señor, que no viven para ti, que viven en pecado, que viven en maldad. Dios mío, para que tu Espíritu Santo sea en ellos transformando aquellos corazones duros, que entiendan que ni en esta vida habrá gozo, ni después de esta vida habrá disfrute, Señor, si no es en ti. Que solo en ti podemos encontrar vida eterna y que solo en ti podemos estar seguros de todo, que solo en ti hay paz y salvación. Ayúdanos, Padre, a vivir más para tu gloria, entendiendo lo grande de esta salvación, entendiendo lo grande de tu amor, entendiendo la misericordia que hoy nos das para escuchar tu palabra y de estar hoy vivos cuando deberíamos estar en el infierno sufriendo por lo que hemos hecho contra ti. Gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor y gracias, Señor, por esta doctrina de la predestinación que nos alienta a vivir para tu gloria. Nos encomendamos a ti, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén.